Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de bosques, de estos bosques tan saludables, pero también del estado de los bosques. Vamos a hablar de deforestación. Y tenemos la suerte de contar con un elenco de expertos, sobre todo en comunicarlo y en saber comunicarlo, y aparte de conocerlo. Nuestra primera invitada es Ana Rey, que es científica titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del CSIC, del Departamento de Biogeografía y Cambio Global. Es una experta en bosques y en estudiarlos. Y yo empezaría, si te parece, Ana, recordando un incendio terrorífico en septiembre, el de Sierra Bermeja, que estuvo vamos, estuvimos todos siguiéndolo por su virulencia, cerca de 10.000 hectáreas que quedaron destruidas, y que creo que fue terrorífico, sobre todo porque tú ahí estabas trabajando, llevabas mucho tiempo trabajando. ¿Qué pasó con tu parcela de investigación? Sí, está. Habla. ¿Sí funciona? Creo que sí. A ver, habla. ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí. Bueno, perdona. Primero de todo voy a agradecer, porque agradezco muchísimo que me hayáis invitado aquí. ¿Esto se va de vez en cuando? Sí. Tú habla. Hablo y... Perdón. Quería agradecer de verdad el que me hayáis invitado, el estar aquí, la oportunidad como científica y como mujer. Creo que parte de algo que ha puesto de manifiesto el Congreso es la necesidad de transmitir la información y de conocer para poder sensibilizar y para poder enamorarse. Y yo de los bosques ya estoy enamorada desde hace mucho tiempo, pero el hecho de que la gente lo conozca creo que es muy importante. Así que agradeceros de verdad que estemos ahí. Has empezado por lo más duro para mí. Efectivamente, tenemos un proyecto de investigación muy interesante que además se relaciona con una de las charlas que hemos tenido hoy, que es en Sierra Bermeja, y espero continuar allí a pesar del incendio. Y tiene que ver con la charla de hoy de la geología, porque intentamos ver cuál es el papel de la litología, precisamente de dónde crecen en la vulnerabilidad de los bosques al cambio climático. La zona es de enorme interés desde un punto de vista natural, es una reserva y nosotros llevamos 4 años con un proyecto de investigación allí a lo largo de un gradiente para intentar ver cuál es la respuesta al cambio climático. Y bueno, pues este año he sufrido personalmente y directamente los efectos de ese cambio y de ese cambio climático, y como que una de las principales consecuencias, y en concreto de este incendio, ha sido que se haya quemado, ¿no? ¿Que te has quedado sin parcela? Sí, es un diseño muy complejo y muy único. La zona es interesantísima por muchísimos motivos, que no se encuentra entre 2 continentes, entre África y Europa, se encuentra entre los 2 puntos. Vosotros conocéis España muy bien, el único desierto de Europa, el desierto de Tabernas, se encuentra a pocos kilómetros en la provincia de Almería, donde llueve 100 milímetros, y se encuentra el punto más lluvioso de España, que es Grazalema, donde llueve más de 2.500 milímetros. Pues entre medias, en la provincia de Málaga, encontramos una diversidad enorme, tanto en precipitación como en altitud, como en sustratos lidológicos, y es un punto de biodiversidad muy importante en el planeta. Nos hemos quedado sin las parcelas correspondientes a uno de los puntos más importantes. Uno de los choques más fuertes que he tenido ha sido volver a ver las parcelas después del incendio, que nos ha costado porque ha durado mucho su extinción, era muy severo y era un incendio a nivel subterráneo también. Y bueno, ha sido devastador ver las imágenes. Estamos intentando sustituirlas y encontrar otras parcelas que puedan sustituirlo, pero de momento no lo hemos conseguido. Se nos contó que era un incendio de 6ª generación, de esos que no se pueden apagar y que además están muy relacionados con el cambio climático. ¿Nos puedes contar un poco cómo es eso? Sí, seguramente, porque habéis hecho una enorme labor en la transmisión de este incendio antes de que ocurriera el volcán. Pues sabéis que estamos por primera vez viendo este tipo de incendios que antes no existían, y hemos tenido unos avisos, unos warnings muy importantes. Han ocurrido en Australia, en California, el tremendo del 2017 en Portugal, y España era un país totalmente candidato a que esto ocurriera, y efectivamente pues hemos sufrido y hemos visto un incendio que tiene una intensidad y una virulencia no vista antes, y eso ha dado lugar a ese nombre de 6ª generación. En realidad los incendios es algo a lo que la vegetación mediterránea está acostumbrada y siempre han ocurrido. La frecuencia en realidad de esos incendios pequeños había disminuido en los últimos años, pero el cambio climático, la falta absoluta de gestión,
la falta del abandono rural, el abandono del aprovechamiento de esos bosques ha hecho que dé lugar a este tipo de incendios que seguramente van a ser más frecuentes en el futuro. Critícanos, ¿qué tal lo hemos contado, este incendio o este tipo de desastres naturales los periodistas? Bueno, yo creo que hacéis una labor fundamental y que, como digo, nosotros podemos intentar estudiar y entender lo que ocurre, pero si no damos el salto a concienciar a la ciudadanía, ya que sea consciente de estas cosas, no vamos a ninguna parte, ¿no? Entonces, creo que sí, pero yo he identificado algunas cosas que creo que sería muy importante a la hora de transmitir, ¿no? Pero en general, no solamente en el incendio, ¿no? Sino cuáles son las causas del incendio, por qué ha ocurrido ese incendio, por qué vamos a ver muchos más allá del cambio climático, más allá del saber que nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos una obligación de actuar porque nos toca de una manera muy directa, ¿no? Y el hacer a la gente consciente de eso a veces no es tan fácil. O sea, nos propones que vayamos un poquito más al fondo de no solo a este incendio, sino que veamos cuál es lo que está detrás de estos incendios, ¿no? Sí, que lleguemos a entender realmente, es un poco como la deforestación, ¿no? Que es un problema global, pero ¿cuánta gente sabe? Ayer, por ejemplo, mencionaba en la primera charla del representante del Ministerio, ¿no? Decía una frase que creo que no es intuitiva: el 70% de las enfermedades están ligadas a la deforestación. Yo creo que tú le dices eso a cualquier ciudadano normal y se queda con cara de paraguas porque no es fácil de entender cuál es la relación, ¿no? O la deforestación ocurre y es algo a nivel global, pero ocurre lejos. Entonces parece que a ti no te incumbe o no te llega. ¿Qué tengo yo que ver con lo que ocurre en Borneo, con lo que ocurre en Brasil o con lo que ocurre en África, ¿no? Y el ser conscientes de la importancia que tiene en esos bosques y cómo te afectan a ti directamente, qué papel tienen en el clima, qué papel tienen en la ocurrencia de esos incendios y qué podemos hacer. Creo que ese eslabón todavía queda trabajo por hacer. Creo que todo el mundo, por el trabajo que habéis hecho, es muy consciente del problema del cambio climático, de la importancia de los bosques, pero ¿por qué no? El entrar más en detalle y el entrar más en el concienciar realmente y darte cuenta de la importancia, creo que todavía queda ahí un gap importante. Sí, cada año creo que se pierde una superficie de bosques tan grande como el Reino Unido. Precisamente en la COP26 en Glasgow ha habido un acuerdo histórico contra la deforestación. Se comentaba, claro, también la incidencia que tiene esto directamente en el cambio climático. Si la deforestación fuera un país, sería el tercer mayor emisor de dióxido de carbono del mundo. Eso también es un problema, más allá de que perdamos arbolitos, por decirlo de una manera un poco burda. Este acuerdo ha propuesto luchar contra la deforestación, directamente que antes del 2030 pongamos fin a la deforestación, cosa que parece como demasiado cercana para lograr algo así. Pero claro, a pesar de que ya se han prometido cerca de 19.000 millones de dólares en financiación, los países más implicados en esta deforestación, como por ejemplo Indonesia, después de firmarlo al día siguiente dijo que se había equivocado, que no lo aceptaba. Brasil lo ha firmado, pero nadie se cree que vaya a hacer. ¿Cómo ves este compromiso cuando además, bueno, después de 26 COP, de 26 reuniones, es la primera vez que nos acordamos de los bosques? Sí, bueno, es increíble que como objetivo de desarrollo sostenible solamente se formuló a raíz de la 14ª Congreso Internacional Forestal en Sudáfrica, y por primera vez en el 2015 se pusieron dentro de un objetivo de desarrollo sostenible, con lo cual muy, muy recientemente, a pesar de ese papel tan importante que tienen en la regulación del clima, ¿no? Creo que sí, que es interesante ver que por primera vez en una COP específicamente se ha hecho un compromiso por más de 100 países que tienen el 80% de los bosques del mundo, o sea que en ese sentido sí es positivo, para frenar la deforestación. Lo que pasa es que, como todo el resto de medidas, pues son promesas y no se sabe. Sí creo que voy a puntualizar 3 cosas sobre la deforestación que creo que son importantes, ¿no? No solamente es esas tasas de deforestación que tú mencionas, sino la degradación. Ayer mismo había una noticia, por ejemplo, que decía que vamos a tener un problema en Europa, o estamos teniendo un problema en Europa, y España es líder por la degradación de los suelos. Los bosques generan y preservan los suelos y son absolutamente esenciales. Una de las consecuencias principales del incendio de Sierra Bermeja
después de que haya terminado, va a ser la erosión de esos suelos en zonas muy pendientes y que el único motivo por el cual estaba ahí era porque existen esas masas forestales tan importantes, ¿no? Con lo cual, seguramente las cifras que tenemos de deforestación están infravaloradas porque no tienen en cuenta eso. La otra cuestión que te iba a decir, están lejos, sí, en teoría están lejos esas zonas donde se deforesta, pero es que son clave porque son los bosques primarios, bosques tropicales, bosques donde existe la mayor biodiversidad y nos proporcionan una cantidad de servicios ecosistémicos que son únicos y que solamente son ellos, ¿no? Y otro problema que creo que hay evidentemente en los medios de comunicación, plantar árboles, hay un montón de asociaciones, una plantación no tiene nada que ver con un ecosistema forestal ni con un ecosistema primario, ni un bosque primario. Lleva mucho tiempo, necesita recursos. Más del 43% de la superficie del planeta es árida o semiárida, no da lugar para plantar árboles, ¿no? Entonces, como todo, como hemos oído en distintas cosas, la energía, los alimentos, todo va por preservar, conservar, y de ahí la importancia de no deforestar. Y como has dicho también, el 25 al 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen precisamente de la destrucción masiva de esos bosques. Qué interesante hablar contigo. Has hecho una referencia que también yo muchas veces reflexiono. En realidad, cuando hablamos de deforestación, hay como dos mundos. El mundo desarrollado, lo que pasa en los bosques del mundo desarrollado y lo que pasa en los bosques de los países no desarrollados o en vías de desarrollo. Es muy diferente porque en el caso de aquí en Europa, los bosques parece ser que están recolonizando todas estas tierras abandonadas, con lo cual podríamos decir que se están recuperando los bosques, pero sin embargo, nuestra sociedad es la que está arrasando los bosques lejanos. Hay como dos mundos y claro, al hablar de deforestación habría que tener en cuenta esos dos tipos diferentes, ¿no?, de bosques. Ahora mismo parece ser que la deforestación está reduciendo su impacto, o sea, no es tan brutal como era en los años 80, pero todavía, claro, es mucho la cantidad de bosques que estamos perdiendo. ¿Cómo ves ahora mismo, qué panorama ves de los bosques en el mundo, teniendo en cuenta esos dos mundos que creo que existen? Bueno, eso hace referencia a lo que te comentaba de dos cosas principales, ¿no? El hecho de que sea en países lejanos, pero que son absolutamente esenciales porque son los bosques las masas forestales mayores. 5 países del mundo tienen más de la mitad de todos los bosques, ¿no? Y son bosques que tienen una biodiversidad que no es el 25%, el 30% de los medicamentos provienen de plantas que crecen en bosques tropicales, ¿no? Con lo cual tienen unos recursos, desde el punto de vista del carbono y del clima, son absolutamente cruciales. Eso por una parte. Es verdad que en España, por ejemplo, ha aumentado la superficie forestal. Más de la mitad de la superficie forestal española del territorio nacional es forestal, con más del 25% con arbolado. Pero eso también es un problema que está relacionado con ese cambio climático, ¿no?, que es la falta de gestión, la continuidad del territorio, el que no haya diversidad del territorio, el que no haya freno, el que haya una cantidad de combustible. Ese cambio climático, lo que cambia en esas dos zonas que tú me has mencionado, en el países más en vías de desarrollo y en Europa, que nos quedan pocos bosques, son las causas de esa deforestación. Que en el caso de España, por ejemplo, serían esos incendios, ¿no?, el hecho de que existan esos incendios, de que existan plagas. Tenemos problemas serios con especies invasoras que están entrando como consecuencia del cambio climático. Las causas son diferentes, pero también se está produciendo un daño. Observamos un fenómeno, que es lo que yo estudio, de decaimiento forestal, que eso sí ocurre a nivel general. Hemos observado en distintos continentes que los bosques presentan daños y esos daños están relacionados, sin lugar a dudas, con esos eventos extremos, con esas olas de calor, con esas sequías, con esas inundaciones, etcétera, etcétera, que están perjudicando a nuestros bosques. Con lo cual, esa es la... Que quizá los periodistas tendríamos que fijarnos menos quizá en las grandes cifras de ha aumentado un 20% la superficie forestal, porque la calidad de esos nuevos bosques, o de los bosques en general, está viéndose, digamos, negativamente afectada por el cambio climático, ¿no? Claro que ese es el problema, que tendríamos que ser capaces de distinguir y de proteger. Hay especies que están adaptadas. Lo de plantar un árbol, depende de qué árbol plantes, depende de dónde plantes el árbol, depende de muchas cosas. Entonces, el contexto, que a veces creo que ese es un problema de la comunicación, ¿no?, que tenéis que ir a cosas muy de titulares, muy concretas. Muy de titulares, muy concretas. Hay que plantar árboles. Bueno, hay que plantar árboles, atención, ¿no?, de dónde plantas los árboles, qué árbol plantas. Entonces, esas son cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Es más importante proteger lo que tenemos.
es más importante proteger lo que tenemos, es más importante ser eficiente energéticamente, es más importante reducir el consumo. Tenemos mucho más poder de lo que creemos para poder hacer las cosas. El mundo de los bosques, y lo que hablabas también de la gestión forestal, que todavía en Europa lo estamos, pero sobre todo en España lo estamos haciendo muy mal, pero de verdad es fundamental ese mantenimiento de los bosques y también la bioeconomía que va a producir, que producen estos bosques. Hay un tema que me preocupa y es el consumo disparado y disparatado que estamos haciendo ahora de los recursos naturales, sobre todo del bosque. ¿Tú crees que hay bosques para tanta caja de Amazon y para tanta bolsa de Zara? Bueno, el problema, lo mismo, ¿qué utilizamos para eso? ¿No? Que en general las especies que se utilizan, el eucalipto, las plantaciones, que no tienen ninguna diversidad, que son cultivos realmente, pues eso es el problema, ¿no? El que se ha sustituido, por ejemplo, en Galicia, la parte del noreste, que es la que más ha sufrido y que más sufre de incendios, pues ha dado lugar a plantaciones para explotaciones. Pero sí que querría decir que es sorprendente que teniendo la segunda o tercera mayor superficie forestal en Europa, principalmente porque tenemos una población concentrada en ciudades mucho mayor y porque es mayor, no utilizamos los recursos forestales y eso podría ser un medio muy bueno para repoblar, para afrontar ese problema de despoblación rural, económico, social. Ese desarrollo de bosques sostenibles sería una manera muy importante, porque es curioso que nosotros importamos productos madereros cuando tenemos unos recursos increíbles, ¿no? Y es otra de las cosas sorprendentes, que como ocurre con otras muchas cosas que en España están ocurriendo, ¿no? Y tiene mucho que ver también con ese incendio de Sierra Bermeja, porque antes hay mucho pino resinero que se utilizaba y tenía un interés económico importante que hacía que eso fuera rentable y que la gente cuidara y preservara esos bosques. Desde el abandono y el declive de ese tipo de economía, eso ha ocasionado ese abandono rural, ese abandono de los bosques y que se acumule mucha más biomasa, que esa biomasa sea mucho más ignífuga y se produzcan esos enormes incendios, ¿no? Bueno, queríamos también saber cómo contamos esto del problema de la deforestación, de los bosques, y he invitado también a dos personas, a dos comunicadores muy interesantes, cada uno en su ámbito, digamos. Voy a llamar primero, que quiero que sea un poco más teatral, para que todo esto que sea un poco más activo. Voy a llamar a Irene Jimeno, pasa por aquí. Irene Jimeno, ella es arquitecto, es directora de un blog especializado en construcción con madera, que lo tenéis que ver porque es fantástico, se llama Toca Madera Soundwood. Está en las redes, hace concursos, hace proyectos y tiene además un proyecto también muy interesante de, digamos así, como ciencia ciudadana, de conocimiento de la importancia que tiene el uso de la madera para las personas, ¿no? Cómo podemos vivir mejor y tener mejores bosques gracias a la madera. Cuéntanos un poquito, Irene, cuéntanos un poco ese proyecto y cómo has llegado a ese proyecto de comunicación pura y dura. Bueno, pues muchas gracias, César. Sí, voy a quitar la mascarilla. Bueno, si puedo. Bueno, muchas gracias, César, por contar conmigo, a APIA por hacer este congreso y por tener en cuenta a la construcción con madera. Y bueno, ayer comentabas tú, inaugurabas este congreso con la pandemia de la información, los bulos, las fake news. Pues en el sector de la madera pasa más o menos lo mismo o más. Hay mucho miedo. Hemos usado la madera durante toda la vida, hasta hace casi un siglo que entró el acero y el hormigón muy fuerte, y ahora todo son peros, todo es problemas y nos da miedo el fuego, la humedad, la acústica y la tala de árboles. Y ya hemos visto que si cortamos, talamos árboles de manera sostenible es favorable, porque tenemos esas actividades sociales, sanitarias, económicas o la prevención de incendios. Con el fuego no tengáis problema, porque una cosa que tiene muy buena la madera, a ver, el principal problema que tenemos es el desconocimiento. Entonces, para asemejarlo a algo que nos haga entender cómo se comporta, yo siempre me refiero a nuestro cuerpo humano, ¿no? Porque sabemos qué nos pasa cuando tosemos, sabemos qué nos pasa cuando tenemos una herida y no le damos mayor importancia, sabemos un poco cómo va a ir y ya está. Pues con el fuego pasa lo mismo. Nos hacemos una herida, nos sale una cicatriz, que es una costra. Con el fuego la madera carboniza y le sale una costra,
que le protege a la madera al interior, igual que nos pasa a nosotros. Y de todas formas, yo, por ejemplo, como arquitecta y todos los técnicos de la construcción, en cuanto a fuego y acústica, tenemos que cumplir una normativa que antes salía como con cualquier otro material. Yo no estoy diciendo que la madera sea mejor o peor. La buena arquitectura pone a cada material en su lugar. El problema es que, como ya os comento, desde hace un siglo parece que la madera no existe. Uno de los titulares que hacéis ahora siempre es la madera, el nuevo material del futuro. Antes, ¿dónde estaba? ¿No? Entonces, yo lo que hago es darle voz. ¿Cómo lo hago? Como comentaba César. Para poneros en situación, no sé si está por aquí Celsa, yo tengo pueblo, yo soy de un pueblo, soy de Miraflores de la Sierra, aquí en Madrid. Y bueno, para los que no lo conozcáis, está en la ladera sur de la Sierra de Guadarrama, rodeado de árboles, con construcciones de madera. Hasta aquí todo bien. Yo me he criado subiendo al árbol, viendo cómo se gestiona el bosque, las construcciones con madera. Hago arquitectura aquí en Madrid, en la ETSAM, en la Politécnica, y si te digo madera, pues nadie sabe lo que es. Entonces, bueno, ahí yo con mi empeño, mi tesón, me puse a investigar, a contactar con gente, ya me especialicé, me fui a Galicia y entonces dije, a ver, yo cuando me fui a Galicia pensé que solo se podía rehabilitar los centros de las ciudades, pues Madrid, Barcelona, las ciudades europeas, ¿no? Que no existía la obra nueva y no sabía ni lo que era la gestión forestal sostenible. Yo sí veía los bosques, veía que se aprovechaban, pero no sabía lo que era. Entonces me pongo a escribir, ¿no? Porque digo, ¿cómo puede ser que esto que yo tenía interés, yo buscaba, no encontraba nada? Claro, esto os hablo hace 4 o 5 años, ahora ya la madera como que lo habla todo el mundo, ¿no? E interesa tener madera en tu proyecto. Me pongo a escribir y ¿qué pasa? Que el problema que yo tenía de no encontrar esta formación, de no saber dónde buscar, de no saber qué eventos había de madera o qué sitios había de formación en España, le pasaba a mucha más gente. Entonces a Toca Madera, que como ha comentado César, el blog es tocamaderablog.com, se unió mucha más gente. Ya empecé con las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y aquí ya explotó todo. Porque a raíz de Instagram, que es i/tocamadera, empecé, bueno, tengo como 2 campos de actuación. Por un lado sería el blog, que es algo más docente y más técnico, pero yo he empezado desde la base, así que si os animáis y os queréis enamorar de la madera, podéis empezar porque lo vais a poder entender y vais a poder seguir el hilo. Y por otro lado estarían las redes sociales, que serían más de divulgación y un poco educar visualmente, ¿no? Porque al final una imagen la retienes mucho mejor. En el blog, o sea, en Instagram, las publicaciones que hago es para, por ejemplo, si vosotros queréis tener una casa de madera, que veáis imágenes y que ya vayáis al técnico y le digáis, no, es que yo he visto que esto se puede hacer, yo lo quiero así. O que veáis algo y sepáis si está más o menos bien hecho o no, o cómo lo queréis, que no vayáis a ciegas. Y luego ya la manera de comunicar y un poco englobar a todo el sector de la construcción con madera lo hago a través de 2 herramientas. Uno serían las historias de Instagram, que ahí realizo estos concursos que decía César. En la pandemia empecé son difíciles, ¿eh? ¿Sí? Sí, son difíciles. Vale. Bueno, hay de todo nivel. En pandemia empecé con turismo arquitectónico, todos queríamos salir, ver, bueno, en el caso de arquitectos ver edificios, pero salir o ver qué había en esa ciudad, pues era dar un poco a conocer proyectos. Luego empezó Pasa la Tabla, como pasa palabra, pero con tecnicismos. Luego ¿Quién quiere ser maderero?, que pues ponía en valor los árboles, de dónde procedían, para que supiéramos si era algo autóctono o no, qué nos ofrecía esa madera de cara, pues que era una madera que sea durable naturalmente o que tenga este acabado o este color sin tener que impregnar ni dar tratamientos. Y ahora estamos con Timberial, como el Trivial, con los quesitos, dando a conocer productos del sector maderero, también tecnicismos y bueno, aquí abarco pues 6 ramas. Y lo que comentaba César, sí, lo que comentaba César de agrupar o hacer algo como más social, es que, bueno, a raíz de turismo arquitectónico en cuarentena me di cuenta que en España la gente que a priori me seguía, que tenía interés o había estado ya buscando cosas de construcciones con madera, no sabíamos lo que teníamos en España. Entonces, bueno, yo en vez de hacer pan y yoga me puse a hacer este mapa y con la ayuda de la base de mapa de Google generé un mapa colaborativo que todo el mundo puede añadir ahí proyectos de construcción con madera.
está clasificado en 15 parámetros según qué arquitecto lo haya hecho, el uso, si es docente, si es público, si es una vivienda, el tipo de madera, qué empresa ha suministrado la madera, si tiene certificación esa madera, porque es que yo no me quiero dejar a nadie, quién ha hecho las fotografías del proyecto. Entonces, iba a ser para España, ya hemos llegado a Australia, hay más de 500 proyectos, lleva un año y creo que ya estamos en las 50.000 visitas. Cada uno lo puede añadir. Si todos, imagínate, yo pongo los de Miraflores, tú pones los de tu pueblo, cercanos. Si todos ponemos 2 o 3, aquí yo qué sé, somos 100, pues ya tenemos 300. Ayudamos sobre todo al investigador que dedica mucho tiempo en buscar toda esa información. Ya se la estamos dando y la aprovecha para otras cosas. Al técnico o vosotros que queráis una casa como esa, ya sabéis quién la ha hecho y lo contactáis. El tipo de madera que se ha usado, el acabado. Entonces, es una base de datos, una herramienta para poner en valor la madera, porque ya digo que no es ni mejor ni peor, el problema es que no la hemos tenido en cuenta. Entonces, aquí estamos para ponerla en valor y que se una todo el mundo que quiera, porque ya os digo, o sea, el problema de la madera no es que sea más difícil. Además, yo creo que eso está más fácil porque es que tiene muchas similitudes con el cuerpo humano y se pillan enseguida, pero tenemos el gran problema del desconocimiento y los bulos y cosas que no son. Entonces, bueno, yo no me quiero meter en temas técnicos porque entiendo que no es el lugar, pero en el blog los podéis encontrar o yo os resuelvo las dudas que queráis y yo por colaborar, pues lo que haga falta. Es fantástico y sobre todo es una gran fuente de información para los periodistas, porque ahí tenemos cantidad de reportajes, de historias y de narrativas. Solo una cosa, ¿notas que también hay un poco ese miedo a cómo voy a hacer una casa de madera, que hay que cortar árboles? Claro, hay que hablar también de la sostenibilidad de esa madera. Sí, hasta que les explicas qué es la gestión forestal sostenible. Yo, por ejemplo, doy clase aquí en la UPM, en el Colegio de Aparejadores y en otros sitios de España y doy el tema que me toque, técnico. Y digo, ronda de preguntas, y yo tengo otra presentación aparte porque no falla. Los bichitos, que el hormigón también tiene bichito y el acero, el fuego, y entonces les pongo unas imágenes que no dejan lugar a dudas, y la gestión forestal sostenible. Entonces yo les digo, a ver, a mí me encantaría, digo, pero puedo entender que tú no quieras ir a plantar el árbol, a aprovechar el bosque, a gestionarlo. Pero tú, como técnico, por favor, en tu proyecto prescribe, demanda que sea madera certificada forestalmente. Entonces vas a hacer que haya más demanda, que haya gente que se tenga que ir a los pueblos, que tenga que estar allí cuidando los bosques, que ese bosque se aproveche y no se queme, porque, por ejemplo, en 2019, no digo años de pandemia porque han sido un poco raros, todas las hectáreas que se quemaron en Galicia hubieran cubierto 1/3 de lo que se construyó en Galicia. Y si esto lo extrapolamos a España, es verdad que algunas zonas se queman más que otras, hubiéramos cubierto todo lo que en ese año se construyó con madera. Entonces, es increíble, no lo hagas tú, sí, sí. pero demándalo para que otro lo haga. Hay que saberlo. Y no hemos hablado de lo saludables que son esas construcciones. Bueno, aparte de son un encanto. Y luego, como técnico o cliente, vas antes de que termine, ya están como calentitas, limpias, no hay ahí agua, da gusto tocarlo, parece que ya está hecha. Está hecha, y el olor y que te sientas Bueno, a sí. gusto. Sí, es que a la madera le gusta a todo el mundo, pero luego tiene esos problemas que son bulos, que es que no tienen ningún fundamento. Bueno, decíamos que eres arquitecta y has caído en la comunicación casi por necesidad. Por accidente. Bueno, por necesidad de contarlo. Sí. Bien, ahora me gustaría que venga aquí Ismael Muñoz, que él sí que es periodista de Raza y Formación, que lleva muchísimos años ya centrado específicamente en lo que es comunicar temas forestales. Bueno, aquí está tu revista estrella, de la que eres editor y director adjunto, ¿no? Foresta. La voy a dejar aquí para que la tengas si quieres, o bueno, igual, la podemos ver, ¿no? Es una revista promovida por el colegio, ¿no? De ingenieros. El Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, sí. Y que está dedicada, digamos, casi a la... No es divulgación, es más bien casi, bueno, divulgación científica, un poco técnica. Sí, es más divulgación, pero antes de que se me olvide, que soy muy despistado, yo también quiero agradecerte que me hayas invitado y también a Apia, por supuesto, que me dé la oportunidad de estar en un congreso. Efectivamente, Foresta es una revista
del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales es técnica, pero es muy divulgativa. No queremos que sea una revista científica. Queremos divulgar la técnica y es muy importante lanzar una serie de mensajes que la sociedad pueda comprender. Oyendo a Ana y a Irene, pues digo, me han quitado todos los mensajes porque, claro, están hablando de necesidad de gestión forestal, están hablando de desarrollo rural, en definitiva, están hablando de conservación, que es la presencia del ser humano en el territorio, ¿no? Y en el caso de España desde hace miles de años, ¿no? Y estáis hablando de bioeconomía. Bueno, de todo eso intentamos hablar en la revista Foresta, que tiene una parte quizás un poquito más técnica, pero otra parte mucho más divulgativa, más visual, que está orientada a todo tipo de público. Cualquiera la enviamos a periodistas ambientales, administraciones, universidades. Cualquiera que entienda un poquito de naturaleza puede entender perfectamente el lenguaje. No necesita ser ingeniero forestal o biólogo para entender lo que se está comentando. Pero luego tienes otra pata comunicativa fantástica, que es Osbo Digital. Cuéntanos ese proyecto. Sí, es el que me quita a mí la vida últimamente, los últimos 3 años, porque hay que alimentarlo diariamente, ¿no? Es una experiencia informativa dedicada a incendios forestales. Pero cuando hablamos de incendios forestales, me ha gustado mucho lo que decías, que no nos fijamos los periodistas en general, los medios de comunicación en general, en las causas, en lo que hay antes de los incendios. Y por eso nosotros, cuando hablamos de incendios forestales, no queremos orientarlo solamente al problema de la emergencia, del suceso, que es como se suele tratar en los medios de comunicación. Entonces, intentamos hablar de las causas socioeconómicas, culturales, ecológicas, naturales, que están delante y que son las que provocan una serie de situaciones de riesgo para que después tengamos grandes incendios forestales. Hemos tenido muchos incendios, los tenemos siempre y han modelado el paisaje. Tú nos puedes explicar esto mejor que nadie, ¿no? Y entonces una de las primeras cosas que yo aprendí cuando empecé a dedicarme a escribir de esto es que una cosa es el fuego y otra es el incendio forestal. El fuego, bien utilizado, es una magnífica herramienta de gestión. Pero claro, hay que utilizarlo bien, se necesitan estudios, saber dónde, cuándo, cómo, por expertos y de qué manera. Lo cierto es que el ser humano ha utilizado el fuego siempre para modelar el paisaje con sus intereses, bien o mal, pero lo ha utilizado. Y hay una corriente científica muy importante a nivel mundial que está pidiendo que se utilice el fuego como herramienta de gestión y de conservación de especies. Es decir, cuidado que la ecología del fuego, hay una asignatura muy importante que es la ecología del fuego y un área del conocimiento. Y nosotros ahí en Osbo Digital hablamos de esto, hablamos de las causas, hablamos de la emergencia, como es lógico, de la extinción, que es necesario tener equipos que apaguen el incendio, y más en España, donde tenemos un problema de interfaz urbano-forestal terrible, y lo vamos a tener en los próximos años todavía más. Pero también es muy necesario que después se hable de lo que pasa después del incendio, que es lamentablemente donde yo creo que en general los periodistas fallamos. Es decir, hablamos mucho de las grandes llamas, de la catástrofe, del desastre, pero cuando se va a la cámara de televisión, pues parece que se ha olvidado, que ya no ha pasado nada, y no es cierto. Luego queda el desastre, luego hay que recuperarlo, luego quedan personas en el territorio que a veces se tienen que marchar y queda un territorio muy degradado, el suelo. Lo hemos visto en Sierra Bermeja o lamentablemente creo que lo vamos a ver en Sierra Bermeja y en otros sitios donde hay una gran pendiente y esa vegetación pues cumplía un valor, un servicio ecosistémico maravilloso. Y esa iniciativa, perdona, es que quería comentarlo porque me gustaría felicitar públicamente a Silvia García. La iniciativa de Osbo Digital parte del Observatorio Social El Batefuegos de Oro, que es un observatorio en el que están representados, pues yo diría, pues una gran parte o prácticamente toda la parte de los profesionales que trabajan en la prevención y extinción de incendios. Están los agentes forestales y medioambientales, están los ingenieros, está la universidad, están las empresas forestales. Bueno, hay un gran número de actores que están participando en ese observatorio. Y bueno, pues tenían la iniciativa de comunicar, de visibilizar todo este trabajo científico y técnico que hay antes de los incendios, durante el incendio y después del incendio. Y el observatorio entrega los premios El Batefuegos de Oro, que reconoce a los mejores profesionales cada año que se han destacado.
Y este año el premio de comunicación ha caído en Silvia García, que es compañera de todos nosotros. Y bueno, pues personalmente me alegro mucho. El jueves le damos el premio en la sede de emergencias de la Comunidad de Madrid y estáis todos invitados a celebrar con nosotros ese premio y a darle un abrazo a Silvia, que seguro que le encantará. Es fantástico como periodista que lleva ya tantos años en este mundo, sobre todo el mundo forestal. ¿Tú crees que los medios en general, no generalistas, sino los medios en general, lo estamos empezando a contar mejor que antes o seguimos igual de despistados? Yo creo que se está contando bastante mejor, bastante mejor. Y yo creo que en este voy a empezar a lanzar así pullitas para luego para el debate. Aquí estoy viendo a Carlos por allí. Creo que tiene mucho que ver también las asociaciones ecologistas. El mensaje de las asociaciones principales ecologistas ha variado notablemente. Ahora, antes había un mensaje muy conservacionista, no se podía tocar, y ahora, por ejemplo, veo a WWF o a Greenpeace diciendo es necesario gestionar. Otra cosa es qué tipo de gestión, dónde, cómo y cuándo, ¿no? Pero es necesario gestionar. Y creo que los periodistas en general y también la ayuda de científicos que estáis lanzando otro mensaje, pues está ayudando a que efectivamente los periodistas lo estemos contando un poquito mejor. O al menos bajo mi punto de vista, claro. Vamos a abrir un poquito un diálogo entre nosotros. No sé si, centrándonos un poco también en la comunicación, me da la impresión de que con la pandemia estamos por fin ya, gracias a esta desgracia, estamos empezando a hacer caso a los científicos, ¿no? Y que hemos vuelto un poco a reconectar como periodistas con fuentes fiables. Hasta hace poco, yo cuando había un incendio me daba mucha rabia porque es que la única fuente que había era el consejero que llegaba allí en un helicóptero o el ministro y daba esa información, ¿no? Quizá ahora ya buscamos, y eso te lo pregunto sobre todo a ti, pero también a los demás que estamos aquí, ¿no? Ya empezamos a hacer caso a los científicos y a fuentes fiables, al ingeniero que está allí con el batefuego, a la persona, al afectado, ¿no? Al que se le ha quemado la casa. Quizá estamos ya teniendo, yo creo que estamos haciendo un periodismo mejor que lo que estabas contando, pero no sé si vosotros como científicos lo estáis notando. Yo creo que sí, que si algo tiene de positivo la pandemia es haber puesto en valor que existimos, que hacemos algo y que podemos aportar. El problema es que tenemos que hacer llegar esa información y ahí estáis vosotros, que es fundamental. Entonces, el hecho de que ahora la comunicación sea más fluida o más frecuente, creo que es algo muy positivo. Aún así, creo que sería necesario una mayor profundidad, porque estamos tratando con cosas muy complejas y no se pueden simplificar. Entonces, comprendo que es el titular, como decías tú, cuando hay un incendio, bueno, no es fantástico, es tremendo, pero quiero decir que desde el punto de vista del alarmismo y del sensacionalismo es increíble, ¿no? Pero es que no va por ahí, es que tienes que prevenir eso, es que tienes que entenderlo, es que tienes que hacer llegar eso y tienes que ver las consecuencias después, ¿no? Y eso creo que todavía hay mucho que hacer, porque no sé si trabajáis con mucha prisa o con mucho, pero creo que es muy necesario el de hacer llegar. Luego, todo lo que ha quedado súper de manifiesto a lo largo de todo el Congreso es la necesidad de concienciar y de hacer llegar a la gente y de hacerlo conocer, ¿no? Entonces, y que te toque de cerca, ¿no? Y que seas positivo. Otro defecto, y perdonar la crítica o mi percepción errónea. Nos gustan las críticas. Y mi percepción errónea es que en general transmitís una negatividad. Me encantó ayer la representante, la directora de la OMS, porque la primera cosa es hay que ser positivo. No se puede decir es horrible, no hay nada que hacer, hemos acabado con el planeta. ¿Para qué voy a hacer nada? No me interesa. Entonces, tienes mucha capacidad, claro que puedes hacer, y ha sido emocionante, al menos para mí, el haber estado aquí y haber visto un montón de ejemplos de cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, también ese aspecto positivo, que comprendo que venderá menos o que será menos mediático, pero me parece maravilloso, y esa esperanza del Hope de ayer y esa esperanza de todo lo que podemos hacer es fundamental. Y ahí también creo que es mejorable. Como veis, Ana no se ha perdido, pero ni una sesión desde la inauguración, está desde ayer, que también, yo creo que también demuestra ese cambio esas nuevas fluidos de comunicación, que no es solo que los periodistas busquemos a los científicos, a los técnicos, sino también los técnicos estéis buscando a los periodistas. Bueno, es que para nosotros es fundamental. Nosotros tenemos un síndrome que es que nosotros nos comunicamos mucho entre nosotros y escribimos mucho. Lo que pasa es que es un poco demasiado especializado
pero tenemos este sentimiento de aislamiento de que no, ¿para qué sirve lo que hago, no? Si nadie se entera de lo que hago. Y creo que nos lo exigen en los proyectos, nos exigen transmitir esa información, pero es algo muy positivo, muy importante y que por supuesto que nosotros también necesitamos hacer, ¿no? Irene, ¿y tú cómo ves ese trabajo de divulgación ahora que te has metido de divulgadora? No sé si por cubrir un hueco que nosotros no cubríamos. Bueno, a ver, el hueco que cubro es técnico, que a no ser que sean pues, revistas muy especializadas, a priori como periodistas, pues no lo ibais a cubrir. Sí que creo, como Ana, que vais mucho al titular. Yo, por ejemplo, por no repetir con los árboles o la deforestación, los titulares de la noche que se quemó Notre Dame es que la madera no servía para nada. Yo me acuerdo además ese día... acababa de empezar con Toca Madera, pues con mucho miedo de escribir, con menos conocimientos, obviamente, que leí uno que es que me comió por dentro y yo dije, no sé lo que ha pasado, porque tampoco se sabe mucho, pero yo sé cómo reacciona la madera. Entonces yo escribí cómo reaccionaba la madera esa misma tarde y no falló. El pináculo metálico cayó a la hora, funde. La madera aguantó más de un día. Y, por ejemplo, aquí hace un siglo pasó en la Catedral de León que los bomberos que sabían cómo trabajaba la madera, cómo carboniza, lo que hicieron es que, como también sabían cómo trabajaba la piedra, dejaron que se quemase. Es que no lo intentaron apagar, porque el problema es que si metían el agua a presión contra la piedra, eso captaba mucho agua, podía hinchar y se podía derrumbar, o con los cambios de temperatura que se quebrase toda la piedra y se venía abajo. Entonces dijeron, mira, dejamos quemar la madera, va a tardar, creo que estuvo casi 2 días quemando la madera, o sea... No hay miedo con la madera y el fuego, pero eso dijeron, bueno, luego se hace la cubierta de madera, pero por lo menos no se nos viene toda la catedral abajo. Entonces hay que tener un poco cuidado porque se puede hacer mucho daño, sobre todo que estamos intentándolo impulsar, que vuelva la madera y no quedarnos solo con el titular e informarnos. Y claro, son cosas muy técnicas que encima ha habido como un vacío de un siglo, entonces es muy difícil que a lo mejor cubráis toda esa información debidamente. Pero no porque no queráis, que yo hace unos años estaba como vosotros, ¿eh? No, pero ayer nos has dado ese caso concreto de Notre Dame, lo que había un poco en la información era, ¿pero a quién se le ocurre levantar una catedral con madera? Sí. ¿No? Es pero que hay fue que ser eso. loco, ¿quién hace una casa de madera si se va a quemar? Pero a mí Notre Dame me vino muy bien porque luego el país recopiló un montón de artículos y uno fue el mío, entonces me vino muy bien. Pero que me gusta mucho Notre Dame y lo sentí mucho. O por ejemplo ahora el cono del volcán. Cuando vosotros los periodistas nos ponéis la imagen del cono del volcán, ¿qué queda alrededor, aparte de ceniza y lava? El tronco del árbol, es verdad, las hojas no están, es que son nada, eso se ha esfumado, solo con las ondas casi. La ramita, pues a lo mejor si es muy fina, no está, pero el tronco está carbonizando y encima si no le está dando directamente el fuego, que simplemente es calor a altas temperaturas, 1000 grados, casi nada, pues ahí está, él estará carbonizando, se ha hecho su costra, se está protegiendo y se va a quedar ahí. Déjame que diga una cosa que me encantó. Me leí un libro maravilloso que os recomiendo a todos que se llama El increíble viaje de las plantas y te cuenta cómo árboles han resistido Chernobyl y cómo han resistido Hiroshima. Y cómo los japoneses tienen su nombre para cada uno de ellos porque han sido capaces de soportar temperaturas increíbles, ¿no? Y solamente un inciso, a colación de lo que estás diciendo, creo que es un buen ejemplo del peligro que tiene. O sea, tenéis una enorme responsabilidad. Al final lo que piensa la gente es lo que vosotros transmitís. Entonces, la responsabilidad es enorme y a veces el no profundizar en las cosas hace que lleve a equívocos como eso, ¿no? Los árboles, los bosques son importantísimos y, bueno, y tienen un papel fundamental, pero tú tienes que hacerle a la gente consciente de eso porque si no, entonces les llega la imagen de que sí, al plantar árboles es muy importante, pero es lo que digo, es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad ahí muy grande que habría que tener en cuenta y tener más cuidado. Sí, a raíz de eso, yo quería hacer un comentario a esto que dices de plantar árboles es importante, porque últimamente se está imponiendo la idea de que por la urgencia de luchar contra el cambio climático se está poniendo mucho el foco en los bosques. Y eso es fantástico porque han estado olvidados y entonces vamos a poner el foco en ellos, pero ¿qué foco vamos a poner y cómo vamos a mirar? Porque a lo mejor lo hacemos de forma equivocada. Lo digo porque se está planteando por grandes empresas principalmente la idea de que hay que repoblar otra vez rápidamente y en grandes extensiones con la intención de fijar carbono.
cuando tenemos, lamentablemente, la mayor parte de nuestros bosques sin gestionar. Y quizás una buena gestión forestal, corrígeme por favor si me equivoco, una buena gestión forestal podría ayudarnos a fijar mucho más carbono, a fijar más población, a obtener productos naturales, ecológicos y renovables, a fijar población y tendríamos un territorio mucho más vertebrado. Es decir, que quizás ponemos el foco en los bosques, me parece fantástico, pero cuidado cómo lo ponemos, porque lo que te están diciendo ya todos los expertos es que vamos a poner otra vez más árboles si no somos capaces de gestionar lo que tenemos ahora mismo aquí. Y yo creo que eso es un debate que va a surgir en los próximos tiempos y que tenemos que plantear ya informativamente nosotros. Quizás es el problema que vemos, ¿no? Que nuestra sociedad cada vez es más urbana y considera los bosques un paisaje bonito para hacer una foto y subirla a Instagram. Y no ven, aquí está claro que los árboles los bosques no nos dejan ver los árboles. ¿No? Ese es el problema. ¿Cómo podemos transmitir a la población, o esta población con esta mentalidad tan urbana, que hace falta esa gestión, que hace falta cortar árboles para tener árboles y para tener gente en los pueblos? ¿Cómo deberíamos hacer eso? Yo, por ejemplo, cuando siempre me preguntan lo de la tala de árboles, así, a grosso modo, pero para que sea muy simple, les digo como que hay árboles de recreo, de ocio, que podrían ser los de los parques, el Retiro, los de las calles de Madrid, que nos vienen muy bien, sobre todo en invierno, o sea, en verano, perdón. Y luego tenemos los árboles de plantación y ya más de cultivo, nuestros bosques que se pueden aprovechar y que conviene mantenerlos y limpiarlos, ¿sabes? Porque luego viene un incendio y te arrasa todo. Yo, por ejemplo, como arquitecta, aquí tengo que hacer un plan de evacuación de cuántas personas salen por esta puerta, donde tenemos una salida de evacuación, porque los bomberos forestales, es que esos son más héroes para mí, porque cuando van al bosque es que van ciegos, van sin saber por dónde les va a venir el fuego, dónde hay un cortafuego, qué tipo de árboles tienen, porque no todos prenden igual. Luego, por ejemplo, fue prepandemia, las imágenes en Portugal de la gente achicharrada en los coches. Vale que tú no sepas a lo mejor por dónde tienes que salir, pero en el ayuntamiento que haya un plan que sepan si el incendio está aquí, pues que te digan vete para allá. O que te digan algo, pero no que no te digan nada y tú cojas carretera y manta y vayas para allá. Entonces, no sé, o sea, también luego, por ejemplo, la construcción, el sector de la construcción en España, generamos el 30 y el 40% de emisiones de CO2, sobre todo por la quema de fósiles, como vimos ayer, los fósiles para los arqueólogos, ¿no? No los quememos. Pues al apoyar la construcción con madera, aparte de todos los beneficios que ya tiene la gestión forestal sostenible, luego sanitarios en cuanto estás en un sitio con un material natural, es que luego construir con madera es una forma muy eficaz y sencilla de reducir estas emisiones de CO2. Entonces, bueno, es que todo es un círculo que está conectado y que tenemos que apoyarlo y que vosotros que sois el altavoz y al final lo que os lee todo el mundo, porque nosotros llegamos a la gente que llegamos, pero vosotros tenéis mucho más radio de actuación, pues o consultar con nosotros o mirar lo que ya hemos escrito, pero ayudar en esa dirección, no ponernos trabas entre nosotros. ¿Qué opináis sobre este mundo, digamos, igual que hay el animalismo, este plantismo, ¿no? De no querer tocar los árboles? Pues yo creo que es el ejemplo de lo que estamos diciendo, de la falta de información y de lo peligroso que es no ser capaces de transmitir lo suficiente, porque plantar, pues depende de lo que plantes y depende de dónde lo plantes. Es lo que digo, que como es un poco complejo, pues entonces hay maneras de simplificar. Entonces están pues ecologistas que han hecho mucho daño en el pasado, porque no es lo mismo. Hay periodistas que transmiten las cosas de una manera que no llegan a profundizar lo suficiente. Yo creo que otra charla que me encantó o otro ejemplo que me encantó fue el del gobierno vasco, donde decía que, y creo que también a nivel nacional habéis hecho encuestas donde demuestran que una de las principales preocupaciones es el cambio climático, ¿no? Pero hay un gap ahí muy importante entre estar preocupado, saber lo que tienes que hacer y realmente estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, pues ahí también tenéis otro terreno para desarrollar ampliamente y os doy todo el trabajo que queráis, ¿no? Hay trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que digo de los bosques que están tan lejos, pero tú te das cuenta que también tiene que ver con lo que ha hablado esta mañana el ¿cómo se dice en español? WWF. BBF.
que ha hablado de que lo que tú comes todos los días tiene totalmente que ver de dónde viene, de por qué han talado árboles. O sea, tú no tienes nada que ver porque está en Indonesia. Bueno, pues que sepas que el aceite de palma por el cual han talado esos bosques es lo que tú estás comiendo hoy todos los días. Y desde que te levantas hasta que te acuestas, todo lo que haces tiene un impacto energético, un impacto que por supuesto tendrás que hacer, pero que puedes reducir, y la única manera es que seas consciente, que lo conozcas y que lo puedas hacer. Sí, bueno, muy brevemente, por puntualizar una cosa, que cuando estamos hablando de gestión forestal, no se nos vaya nadie a interpretar mal, yo creo que estamos todos hablando de nuestro territorio, es decir, de un territorio muy antropizado, probablemente no, que es distinto de cuando hablamos de la deforestación, que son otra serie de problemas y otra serie de circunstancias completamente distintas. O sea, no estamos hablando de que hay que ir a cortar árboles a la Amazonía, pues a lo mejor sí que habrá que cortarlos en algún lugar y de alguna manera, según qué, cómo y cuándo, efectivamente. Pero estamos hablando principalmente de nuestro territorio, de nuestra población, de fijar población aquí, de tener productos naturales y renovables. Yo al menos estaba hablando de eso. Vamos a dar un paso rápido a preguntas, porque yo creo que este tema es interesantísimo y muy complejo. A ver, hay muchísimas. Yo sabía que esto más que para una mesa redonda daba para un congreso, ¿eh? Para el año que viene. Buenos días, soy Rosario Toril, documentalista en el CNEAM, y es que escucho a Irene hablar de que no sabía cómo buscar información de gestión sostenible, hablar de fuentes de información todo el tiempo, y que sepáis que desde los gestores de información, que somos los documentalistas, las bibliotecas verdes, formamos una red que es la red de centros de información y documentación ambiental, más de 140 centros en todo el Estado español, que somos intermediarios un poco entre la divulgación, que son los periodistas, los científicos y los que gestionamos la información. Te puedo asegurar que la sala para todos los periodistas, las personas que estén interesadas en buscar información ambiental, podemos suministrarla de una forma rápida y fiable, porque nos ocupamos de eso, de gestionar la información. Entonces, que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Hemos dejado ahí al fondo de la sala unas guías temáticas con código QR y también un mapa de España donde podéis ver qué sitio resida hay más cerca de vuestra zona, y si no, el CNEAM, yo coordino la red y os puedo ayudar, ¿vale? Nada más, gracias. Muchas gracias, lo tengo en cuenta. O sea, cuando me refería a no encontrar información era en construcción o en arquitectura, que no sabía cómo enfrentarme a ello. Ya cuando descubrí que hasta se podía hacer obra nueva, apareció la gestión forestal y empresas y había un mundo. Pero claro, hasta que llegué ahí buscaba de la madera sale del árbol a una tesis doctoral que decía, ¿y esto cómo se llama? Pues te puedo asegurar que recibas un buen hilo de dónde tirar. Vale, ¿Seguro? pues luego lo cojo. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sed breves en las preguntas y sed breves en las respuestas, para que podamos también dar paso a mucha gente. Felicitarlos por el interés de la mesa. Me ha parecido muy interesante la llamada que habéis hecho, concretamente a la responsabilidad de los periodistas, que no es la primera vez que lo oigo en este congreso, porque es una forma de atribuirnos una funcionalidad social que ya éramos conscientes que teníamos, pero que este tipo de llamamientos, de alguna forma, nos refuerzan en ese valor tan importante de nuestra profesión. Pero me parece que esa es solamente una pequeña parte de la historia. Yo creo que esa responsabilidad también hay que atribuirse a los lectores, a las audiencias, a la hora de elegir un poco los mensajes y los medios que utilizan, y también a vosotros, a las fuentes de información. Eso me parece fundamental. Que no quiero decir que vosotros no tengáis cubierto esa faceta, pero hoy en día que la comunicación es tan abierta y que esos, digamos, recorridos tradicionales de la comunicación, fuente, medios, audiencia, han saltado por los aires y es todo mucho más mezclado, mucho más complejo, yo creo que es fundamental que las fuentes sepan atraer o acercarse a los periodistas para que esos mensajes que tan importante es que nosotros difundamos, los tengamos de alguna forma accesibles, digeribles, a mano y comunicables, ¿no? Entonces, eso requiere también de las fuentes, entre otras cosas, que os rodeéis de periodistas en vuestros equipos para ser mucho más eficaces a la hora de transmitir y de que estos mensajes tan importantes lleguen luego a las mesas de las redacciones, ¿no? O a nuestros ordenadores. Bueno, te voy a responder yo porque he dicho algo, pero primero de todo agradeceros
vuestro trabajo y reconocer la importancia y la enormísima labor que hacéis. Eso que quede lo primero de todo. Soy muy agradecida por naturaleza, porque además creo que es verdad. Y luego creo que tenéis un reto muy importante porque está cambiando mucho el mundo de la información y no es fácil. Y por último, para puntualizar, al final, como igual que depende de lo que yo como y lo que como come, también depende de lo que yo leo, yo elijo y puedo buscar la información, con lo cual no me eximo de mi responsabilidad en absoluto. Simplemente, como me han preguntado qué cosa podía mejorarse en términos de comunicación, pero en absoluto, todo lo contrario, creo que hacéis una labor increíble y al revés. Os animo a que la sigáis haciendo y mucho más. O sea, que simplemente que realmente creo que tenéis, bueno, por supuesto lo sabéis mucho mejor que yo, ¿no? Pero que tenéis un peso muy importante en crear la opinión pública. Sí. Un momento, que quería responder una cosilla y ya vamos con ella. Yo, es más, voy a congresos de arquitectura, de madera, de construcción y estoy muy agradecida, pero hoy estoy muy contenta de estar aquí porque es salirse de eso y es estar con vosotros, porque yo personalmente he intentado contactar con radios y televisiones, yo he enviado el correo, he enviado por redes sociales y no he tenido respuesta. Entonces, estoy muy agradecida de hoy estar aquí para que sepáis de pues, toda la labor que hacemos y yo a colaborar lo que sea. Entonces, luego te doy una tarjeta y así por lo menos sé que hoy he estado aquí, vosotros sabéis la construcción con madera y pues no habrá llegado a esa radio, a esa televisión, pero bueno, ya estoy un pasito más cerca. Sí, bueno, yo soy Pablo Montiel y bueno, por mi trayectoria profesional a lo largo de muchos años me ha tocado desde plantar árboles, extinguir incendios, apagarlos, investigarlos y divulgarlos, ¿no? Y me tiran muchísimos años escribiendo sobre incendios y trabajos de compañeros tanto en retenes como de agentes forestales. Y a nivel de divulgación y de periodismo ambiental, yo sí que he visto que en los últimos años los periodistas sí que han acudido a fuentes fiables. Es decir, yo cuando veo ahora mismo los artículos publicados en prensa referentes a cómo los periodistas hablan de un incendio, ya no confunden un retén con un agente forestal, ya no llaman a todos brigadistas. He visto que sí se ha trabajado muchísimo con respecto a la formación de los periodistas y de cara sobre todo a que la información que se diera fuera veraz y poner a cada persona, por ejemplo, en una extinción de incendios, a cada uno en su lugar, ¿no? A los diferentes medios y demás. Pero sigo pensando que todo ese mensaje sigue sin llegar. Yo vivo en una zona susceptible de sufrir incendios forestales todos los años. Vivo en el suroeste de Madrid. Quien lo conozca, San Martín de Valdeiglesias, Cadalso, Cenicientos. Hace incluso un par de años tuvimos un gran incendio aquí en Madrid y, como siempre nos afectó, bueno, nos afecta que a mí me toca incluso tener que desalojar a los vecinos y demás. Y me toca vivirlo muy de cerca. Cuando yo veo cómo se plasman esas noticias en prensa, tanto radio, televisión o prensa escrita, veo que lo que hablaba antes el compañero, se ve mucho sensacionalismo, hay muchísimos medios, es verdad que, como decía también el compañero, es una zona, Madrid es una zona con 6 millones de habitantes, mucha zona de interfaz, mucha vivienda en... Sí, un poquito rápido, pero a lo que voy, una vez que pasa lo que es la emergencia, el incendio, la noticia se para. No se habla de repoblación, no se habla de los daños a la ganadería. Bueno, este año, con el incendio de Ávila, ha sucedido un poquito igual, ya ha pasado, ¿me entiendes? Y ya todos los trabajos de reforestación y demás. Pero es que luego el problema está que sigue sin llegar a la población esa información, porque siguen incendios reincidentes, la población que viene de fuera no quiere cortar árboles, pero te planta especies invasoras en su parcela. Quiero decir, al final el mensaje es, ¿hay más formación por parte de los periodistas? Sí. Pero creo que el mensaje sigue sin llegar a la población, que realmente tenemos que hacer algo para que esto no ocurra. Bueno, no sé si responder yo, porque claro, yo trabajo en un medio especializado y estoy muy especializado en esto, ¿no? Entonces quizás no sea el más indicado. Pero sí he notado un cambio sustancial en el tratamiento informativo de los incendios forestales con respecto a unos años ahora, ¿vale? No solamente que sepan distinguir brigadista, agente forestal o todo esto, sino más sensibilidad y empiezan a darse cuenta que efectivamente hay unas causas, hay un recorrido anterior al gran incendio que hay que informar sobre él, se empieza a hablar de todas estas cosas que hemos estado hablando y es curioso que a partir de los incendios forestales se está hablando ahora de gestión forestal. Fíjate, es al revés, es al revés. Y es curioso, no es malo. Es decir, a partir de la emergencia se está hablando de lo otro. Pero creo que efectivamente falta todavía, ya lo he dicho antes, mucha información sobre lo que sucede después, sobre las consecuencias, sobre la gente que se queda allí. Yo estuve en el incendio de Navalacruz un mes después
de haberse apagado, y estuve hablando, recorriendo 7 u 8 pueblos y hablando con los ganaderos. Muchos de ellos estaban a punto de dejarlo. Habían tenido que vender la mitad del ganado porque no tenían para darle de comer. Y gracias a la solidaridad de muchísima gente tuvieron paja, tuvieron forraje para darles de comer. Eso yo no lo he visto en ningún medio de comunicación. Sí. Entonces, sí es verdad que creo que los periodistas tenemos que hacer ese esfuerzo, darnos cuenta. Pues esto es un sitio fantástico porque la gente de aquí sí está sensibilizada, el periodista ambiental sí está sensibilizado. A lo mejor no se ha dado cuenta mucho hasta ahora, o a lo mejor efectivamente en su medio tiene que hacer todavía más presión, y ese es otro debate, para conseguir, es un debate eterno, para conseguir que efectivamente la noticia no cabe ahí cuando se apaga la última llama, sino que continúa después porque va a tener consecuencias para todos nosotros. Sí, muy breve, muy interesante el Congreso en general. Y yo quiero hacer una pregunta muy sencilla, aprovechando que está Ana, porque ¿cómo serán los bosques dentro de 50 años o de 100 años? Yo soy agente forestal en Madrid y estamos viendo que después de los incendios la masa arbórea ya a veces no entra, le cuesta entrar, porque ese grado de temperatura está sacando a la vegetación de su punto, ¿no? ¿Cómo serán nuestros bosques dentro de 100 años? Me has hecho la pregunta al millón. Pero, y no voy a estar por aquí, me parece, para verlo. Pero, bueno, depende de nosotros, como todo lo demás, ¿no? Creo que efectivamente el problema es ese de los tipping points, ¿no? Puntos de inflexión por los cuales los ecosistemas tienen una capacidad de adaptación hasta un cierto punto y después colapsan, ¿no? Entonces, es verdad que se está desertificando y eso tiene un impacto económico. Otra sugerencia sería el poner un valor económico a todos esos bienes ambientales, ¿no? Para que nos demos cuenta de hasta qué punto es importante. Como consecuencia de ese cambio, y solamente en términos de árboles, sino de cultivos, eso tiene un impacto enorme sobre el turismo, sobre lo que vamos a comer, sobre la erosión. Creo que el problema es más de la capacidad de adaptación de las especies, sí, y del problema de la erosión, que creo que es un problema muy importante en España. Con lo cual, es muy probable, o sea, hasta ahora está creciendo, de hecho, ha crecido de manera significativa un 33% la superficie forestal, sobre todo matorral, etcétera, etcétera, pero es muy probable que en 50 o 100 años, si no somos capaces de hacer algo, pues eso se revierta de manera muy, muy considerable. También pensaba, en términos de periodismo, que es lo que me interesa, ya que estoy aquí aprovecho, pero que es más a lo mejor una pregunta, es hasta qué punto, yo sí que he leído artículos buenísimos y creo que se hace un trabajo increíble en el periodismo ambiental en cuanto a muchas noticias que yo misma me he informado, ¿no? El problema es que hasta qué punto la prensa escrita llega ahora a la gente, ¿no? Pregunto, si no ha cambiado mucho y si los medios de comunicación ahora, pero no quiero simplemente... Hola. Yo quería lanzar dos cosas. Y digo, voy a ser muy rápida y es verdad, no es de los que luego me enrollo, que aunque me enrollo mucho. César Javier Palacios, que es un hombre que lleva toda la vida en esto, se le ha olvidado decir que Ismael Muñoz también trabaja en una revista relacionada con desarrollo rural. Y escribe mucho sobre... es una broma entre nosotros. Los históricos, como Rosa Tristán y yo, hacemos estas tonterías de vez en cuando. Bueno, Ismael Muñoz trabaja en una revista de desarrollo rural y yo quería preguntar, como una pincelada, en qué medida la gestión forestal puede servir también para el desarrollo rural y para la fijación de población sobre territorio, que eso a lo mejor tanto uno como otros nos podéis contar. Y luego quería lanzar con algunos periodistas hemos estado hablando, también algunos históricos, de qué está pasando en este momento con este empeño que tienen algunas empresas, que lo ha citado Ismael, algunas empresas en decir que van a reforestar hectáreas y hectáreas precisamente para contaminar por otro lado. Porque esto no es, si no hace falta reforestar, ¿para qué reforestamos? ¿Solamente para poder contaminar y seguir dando emisiones o buscando alternativas de poner dinero en zonas y luego sacar beneficios desde el punto de vista de energías de fósiles o lo que sea? No sé, es una pregunta al aire porque no sé si esto tiene contestación. Gracias, chicos. Yo con el desarrollo. Bueno, si ponéis un mapa de las zonas despobladas y de las zonas de montaña, veréis en España cómo coinciden. O sea, están directamente relacionadas.
De tal manera que donde se ha abandonado la gestión forestal ha desaparecido la población rural de ahí. Así que está directamente relacionado. Una buena gestión forestal va a ayudar a tener mejores bosques, más resistentes y resilientes, la famosa palabra, al cambio climático. Y ojo, porque en la medida en que nosotros no gestionemos los bosques con inteligencia, con ciencia, con técnica, con experiencia y con sensibilidad, lo va a gestionar el cambio climático o lo va a gestionar el incendio, ¿eh? Ojo con eso. Y una manera fantástica de tener a la gente en el territorio es con la gestión forestal. Por eso yo decía, bueno, está muy bien plantar y enlazo con la segunda pregunta. Habrá que ver dónde, qué especies, cuándo, de qué manera, pero está mucho mejor, yo creo, en mi opinión, y viendo lo que están opinando todos los expertos, en gestionar lo que tenemos. Ojo, que lo podemos perder. Estuve en un live la semana pasada, Live Adaptamed, ahí en Andalucía, que está haciendo acciones en Doñana, Sierra Nevada y Gata, el Cabo de Gata, y me contaron efectivamente cómo hay pinares enteros que están muriendo, y están muriendo por sequía, y porque no se han gestionado. Y entonces dicen, ¿pero qué vamos a plantar más? ¿Pero cómo vamos a plantar más si se nos está muriendo lo que tenemos porque no somos capaces de invertir en ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente una cosa lleva a la otra. Bioeconomía, población rural, desarrollo rural y los bosques más resilientes al cambio climático. Sí, esto hacía colación a lo que comentaba antes de los mercados de carbono, que ha sido uno de los puntos calientes de Glasgow, porque hay muchos países que eluden su responsabilidad de reducir las emisiones y todo pasa por reducir las emisiones, por aumentar la eficiencia energética, por aumentar por evitar los residuos alimenticios. Si al final es increíble el poder que tiene todo eso, ¿no? Entonces, muchos de esos países con esos mercados de carbono lo que intentan es seguir emitiendo las mismas cantidades de gases de efecto invernadero plantando una plantación en no sé dónde, ¿no? Y hago hincapié de nuevo en que una plantación no es un bosque y que un bosque tarda mucho tiempo y que esos servicios ecosistémicos que nos facilitan se deben a esas complejas interacciones que existen, a esa biodiversidad que albergan, y eso es algo que ya ha llevado mucho tiempo. Cuando tú eliminas un bosque en Brasil o un bosque en Borneo, hay árboles que tienen 500 años que no vamos a esperar ni tenemos tiempo, ¿no? Con lo cual, esas plantaciones son más justificación muchas veces que no algo que realmente sea práctico, y que en muchos casos, que también lo han comentado esta mañana, hay sistemas de pastoreo, de pastizales que tienen un valor desde el punto de vista del carbono en el suelo que acumulan mucho más importante que lo que puedes tener plantando una plantación de eucalipto, ¿no? Entonces, que hay que tener cuidado con todo eso porque puede ser engañoso. Bueno, vamos a poner fin a esta mesa interesantísima. La verdad que he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Irene. Muchísimas gracias, Ismael. Muchísimas gracias, compañeros. Y vamos a seguir porque hay tantísimas cosas que, como retrasemos más, nos quedamos sin comer.